Bueno, ahora sí, buenas tardes a todos, a todas. Pedimos disculpas por el retraso. Cuando pensamos que todo estaba ok para empezar, se nos complicó un poquito la cuestión técnica. Así que bueno, con un poco de retraso, así que vamos a ser rápidos para no hacerlos esperar tanto tiempo. Desde la Escuela Normal número 3 de Rosario damos inicio a este segundo encuentro del ciclo de coformación, que este año hemos titulado Tendiendo redes en nuevos escenarios. Y a propósito de los nuevos escenarios, el contexto de virtualización al que nos vimos obligados nos ha permitido ampliar los públicos y poder generar encuentros con docentes y estudiantes de otros institutos y localidades. Así que para todos, bienvenidos y vamos a empezar. Hoy tendremos la oportunidad de conversar con el doctor José Trañar, maestro de música, profesor universitario, doctor en educación y sobre todo un investigador joven e inquieto que ha orientado sus líneas de estudio a pensar la educación en contexto. Un historizador y problematizador de la práctica educativa, podríamos decir. Repensar la formación pedagógica bajo el COVID-histerio es el título que elegimos para esta conversación. Y antes de empezar, me queda solamente agradecer a las profesoras Alejandra Fernández Veloso, Griselda Dirié y todo el equipo docente de la Escuela Normal número 3 por la dedicación y el esfuerzo que ponen para organizar cada uno de estos encuentros. Y al profesor Pepe Trañar por la generosidad de brindarnos este espacio, este rato para poder conversar y pensar juntos. Así que ahora sí, no nos retrasamos más, le paso la palabra a María Alejandra García, quien será la moderadora esta tarde, y nos auguro una buena jornada. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias, Daniela. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Les comentamos un poco el currículum de José. José Trañar tiene 44 años, maestro de música en las escuelas públicas, docente universitario y pensador de la educación. Licenciado y profesor de música, licenciado y profesor de educación, doctor en ciencias de la educación, postdoctorado en ciencias sociales y en ciencias de la educación, titular de pedagogía en el ciclo de formación docente en la Facultad de Humanidades y Artes, en la Universidad Nacional de Rosario y en el profesorado en comunicación educativa en la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales. Áreas de especialización e interés de estudios, historia, presente y educación, tomando como referencia o punto de partida para la investigación la crisis del 2001 y el mundo de reconfiguraciones política educativa en contextos de emergencia. Sobre aquello que fue el tema del doctorado en el 2016, y postdoctorado en el 2016. Pedagogía descolonial y postcolonialidad y estudios subalternos de la educación. También coordinador junto con el profesor José Goiti del Centro Internacional de Estudios en Problemáticas Educativas Contemporáneas, Michelle Rima Apple. Beca postdoctoral de CONICET 2010-2013, Intersticios docentes, políticas y subjetividad, memorias de experiencias escolares en contextos de crisis, nivel primario, Rosario 2000-2010, bajo la dirección de la doctora Silvina Girtz y la codirección de la doctora Esther Díaz de Coila. Beca de perfeccionamiento del Gobierno de Canadá, Educación e Interculturalidad Crítica, para trabajar con profesores e investigadores de diferentes universidades y escuelas canadienses en la provincia de Quebec. Beca también de Fulbright, Ministerio de Educación, para realizar una estadía de investigación postdoctoral sobre las formas de avance del neoliberalismo educativo en Universidad de Madison, Wisconsin, bajo la supervisión de Michael Apple. Y me parece que no queda demasiado por decir, lo dejamos con José. Gracias. Bueno, estamos ahora en vivo. Muchas gracias, qué presentación. Pensé que iban a seleccionar demasiado. Mi mayor orgullo es de estar en la escuela y poder agradecer
esta invitación a estar junto a colegas y poder dirigirme a colegas de escuela primaria, antes que todo ese currículum que en realidad solamente es un modo de aproximar, no como un dispositivo de poder, sino como un dispositivo de colectivo y de deudor de la educación pública y de las prácticas, esto que decían, más como un lugar de seriedad de presentación para decir, bueno, a ver, aquí vamos a escuchar. Tiene que ver más con eso que con otra ubicación, una ubicación más afectiva, más profesional de ese tipo. Pero en realidad lo que me articula y lo que me permite realmente estar muy contento y también nervioso a la vez es esto de dirigirme a una audiencia de colegas de escuela primaria. Como dijiste, bueno, gracias Dani también por lo de joven investigador, ya uno va teniendo sus años, pero sí es verdad que por un área de vacancia en la parte laboral, he comenzado muy jovencito a dar clases. Desde los 17 años estoy en el sistema educativo, desde el nivel inicial, pasando por todo. Entonces la escuela, todo mi universo de práctica no es mirar la escuela desde arriba, sino ser un colega más. Y al día de hoy es un lugar donde elijo también poder estar y donde aprendo y donde, como siempre digo, no es lo mismo observar desde afuera cómo aparecen las dinámicas docentes, sino estar hablando de un mutuo reconocimiento de lo que son las dinámicas y las formas de habitar la escuela. En ese sentido han pasado más de 20 y pico de años haciendo las cuentas, digo, wow, y sigo estando ahí, a veces más intermitente, pero he estado a lo largo de más de 20 años como ustedes, cuidando recreos, con la taza o el mate de café, escuchando los sonidos específicos de la escuela, preparando actos, estando en las plenarias, es decir, eso, en esa horizontalidad, que es la que más me ha permitido a mí poder enriquecer también el umbral de investigación y las formas también de pensar la práctica educativa. Así que muchas gracias por esto, porque me siento, como decía en las redes cuando compartí, que estoy en una sala virtual, de maestros virtual, de maestras virtual. Voy a decir por qué después esto en términos, en clave femenino. Así que me parece, es una alegría poder estar aquí y vamos entonces voy a tratar de hacer un recorrido posible, no aburrirlas mucho con esta cuestión, pero me parece, quería hacer este agradecimiento y también voy a hacer alusión a un par de cuestiones, ¿no?, del título, que yo mismo sé que es un título, el original era muy extenso y fue adrede de elegir que así sea, que sea como demasiado prolongado, y hacía alusión a algo de la pospandemia, aportes para pensar la pospandemia, y desde una mirada postcolonial. Me pareció interesante, obviamente que si yo hubiese puesto la formación pedagógica en clave de la posmodernidad, hasta hubiese tenido otra circulación, me refiero de audibilidad para las personas que escuchan, ¿no? Porque estamos más familiarizados con la posmodernidad dentro de los dispositivos de formación que quizá escuchar los abordajes descoloniales y los abordajes postcoloniales, que sigue siendo algo todavía como un área de vacancia en la investigación y también en los currículums y en la propia formación docente. Entonces, yo le decía a Alejandra, mira, yo sé que es muy largo esto, pero por favor ponelo, porque si puede circular, ahí dicen, ahí me escuchan, si puede circular esto de la postcolonialidad, y después vamos a ver a qué voy a aludir con eso, es más o menos para adelantar, pero tiene que ver con una lógica de deconstrucción de ciertas cuestiones de cómo habitamos la escuela y cómo habitamos la formación docente. Ya con eso me parece que es un acierto colectivo que podamos estar aquí reunidos. Me preocupa esto que dicen que no lo escucho, pero bueno, después cualquier cosa avísenme, está todo ahí al máximo y mándenme cualquier cosa, un mensajito acá por el chat, las organizadoras. Quisiera comenzar primero, entonces, haciendo una breve caracterización de lo que está, de las formas de pensar la pandemia, ¿no? Yo me hice algunas anotaciones que quiero compartir con ustedes, insisto, muy brevemente, y a partir de ahí voy a tratar de desarmar un poco el título y hacer algunas observaciones. Primero, me parece que la pandemia, esto de ser docentes y en un momento inédito de la humanidad, en un momento también, digamos, ahí dicen que se escucha, bueno, muchas gracias. Quisiera entonces compartir 3 instancias que me parece que son importantes para después poder deconstruir e ir al título específico, al objeto de lo que estoy tratando de enunciar, en lugar de enunciación del título.
esto de un pasaje del apagar incendios a la emergentología como una práctica específica que se presenta en estos contextos inéditos. Primero, me parece que en esta breve caracterización de la pandemia tiene o permite visualizar una dimensión instituyente. La pandemia en sí misma, este COVID, lo que presenta, lo que revela, es como una gran plataforma de aprendizajes. Enfrenta como una nueva interpelación todo el umbral de certezas en los cuales nosotros hemos sido constituidos a lo largo de nuestra existencia o formación, o por lo menos permite, es como un espejo que permite reflejar y que exige también del sujeto y de las prácticas políticas y de las prácticas también institucionales un horizonte nuevo e inédito que es necesario revelar, y que es necesario revelar, acá viene también algo interesante para poder pensar después del título, en el presente. Algo que no estamos tan acostumbrados en la formación docente a prestar atención a la historia ni siquiera reciente, a la historia actual, el análisis en la coyuntura, el análisis en el acontecimiento. Esto que nosotros, que si bien el docente siempre va a estar leyendo la realidad y va a estar interviniendo en la realidad, sin embargo, no es algo que nosotros tengamos como bloque de pensamiento, como un bloque específico del análisis político, del análisis sociológico, del análisis de la realidad, en forma transversal a lo largo de toda la realidad de la formación docente. De hecho, en los cursos, en los seminarios, en el universo también de relatos, uno siempre, les van a ustedes también, habrán escuchado esta idea, esta denuncia laica del docente, decir, no nos han preparado para esto, ¿no? Qué distinto lo que me han enseñado en el profesorado, después ese hiatus, esa distancia entre la formación recibida y el momento de llegar al aula. Bueno, imagínense que si antes de la pandemia estaban circulando estos sentidos que también remiten a una configuración histórica, que es la que me interesa fundamentalmente después señalar, pensemos entonces en relación a lo que está ocurriendo con la pandemia. Si antes uno, en la comodidad del aula, que todo era familiar en relación a lo que había estudiado, la escuela, el timbre, el recreo, los espacios institucionales, los espacios de formación, la lógica de los contenidos, las lógicas de las disciplinas, y así todo, uno tenía una sensación de extrañamiento. En este lugar, en esta dimensión que intento señalar, que la pandemia ofrece una dimensión instituyente, todo esto es como un gran caleidoscopio pedagógico, como un collage, un quadlivet, diríamos en música o en las bellas artes, y una superposición de registros absolutamente distintos que es necesario organizar, reorganizar, pero también es necesario dejar de lado viejos dispositivos que remiten a viejas prácticas para pensar nuevas. Y con esto no estoy haciendo alusión a la tecnología, sino que hago una apuesta distinta que tiene que ver, no por menospreciar, ¿no?, el vínculo tecnológico que es el que nos permite, sino tratar de pensar el grado cero de configuración de esas prácticas que ameritan mirarlas desde otro lugar de intelección, por lo menos, o estar equivocado, es donde a mí me interesa tratar de mirar. Entonces, hay una dimensión, decía, es instituyente, o por lo menos así lo estamos viendo. Otra dimensión, como característica para sacar un rasgo de la pandemia, es evaluadora, o es evaluativa, como quieran decir. También somete al sujeto, o exige, mejor dicho, del sujeto y de las personas, pero también de las instituciones y de las reconfiguraciones, insisto, políticas, sociales, económicas, territoriales. Es una autoevaluación para las condiciones psíquicas del sujeto y es una autoevaluación institucional y una evaluación a gran escala de los modos de sortear las dificultades también en la coyuntura, no solo en el día a día, sino en el minuto a minuto. Eso también ofrece una práctica inédita y exige de la formación del docente algo en donde no ha sido socializado del todo, primero por
por un lugar de especificidad. Segundo, por un lugar histórico de la formación docente, de la cohesión. No había lugar para que todo el mundo opinara cómo tenían que ser las cosas en un momento de configuración histórica del sistema educativo. Se entiende, esto lo estoy haciendo muy liviano, con esto no estoy hablando en términos ni de totalitarismo, por favor, sino de la idea de la constitución, de la cohesión, de un imaginario de nación, necesitaba de una práctica que en tanto y en cuanto no fuera funcional a la idea de la diversidad, a la idea de la interculturalidad, a la idea de lo múltiple en el pensamiento, sino que se necesitaban otros ideales de configuración y en ese sentido no se podía dar lugar a la coyuntura y al análisis diario de qué hacer las cosas en un momento de consolidación o de procesos históricos del Estado-Nación. Hago un segundo y tomo un poco de mate. Gracias. Y entonces esto amerita de, habíamos dicho por un lado instituyente, por otro lado evaluativa, desde distintos también niveles uno podría pensar eso, y la última característica, como para poder hacer una introducción, también es de esta pandemia, presenta unos rasgos narrativos. ¿Qué quiero decir con narrativos? Donde es la posibilidad histórica, estamos ante un momento histórico que permite juntar esta idea instituyente, juntar esta idea de evaluación y poder ver cuáles son los principios narrativos, cuando hablo de relatos, cuando hablo de historias que fueron dejadas por justamente la historia en singular de la historia de la educación, sino pensar en plural, que es algo también inédito y obliga a este momento a visibilizar quienes han quedado por fuera de la desigualdad. Cuando hablamos, esto también ha sido ya hablado mucho en la pandemia, los lugares de inequidad, de desigualdad, de no justicia cognitiva, en la redistribución cognitiva, en la redistribución jurídica, en la redistribución del reconocimiento y la redistribución política. Ha quedado en evidencia un universo de concentración y todo una población, un registro de población, un registro de estudiantes, de personas, de minorías y de colectivos que estamos tratando de sobrevivir, no de a uno, sino también la pregunta por la humanidad y la pregunta por la educación y por los modos de reorganización política que vamos a tener que cambiar en esta mirada instituyente si es que nos interesa preservar el planeta Tierra, la naturaleza, si es que nos interesa realmente por medio de la educación, pensar un horizonte más justo, pensar una sociedad distinta, pensar una sociedad que esté lejos de esas promesas meritocráticas o que estén lejos del sálvese uno solo, sálvese el que pueda. Y en esto quiero recalcar, quiero hacer un paréntesis y después para ir reconstruyendo. Entonces, esto de, igualmente estoy dando algunas pistas, perdón que vaya rápido, pero son muchas cuestiones, de este pasaje prometido en ver la idea de apagar incendios como una formación específica que atienda al análisis en la formación docente de esa coyuntura. Acá no venimos a pensar soluciones, sino a pensar juntos y juntas, a pensar un modo, no un modo indiscutible, sino un modo posible para pensar los rumbos de la educación. ¿Por qué hago lugar? Y iba a hacer un paréntesis que ahora después lo retomo, pero para ir adelantando algunas pistas, ¿por qué hablo entonces? Yo podría haber dicho esto que les decía al principio, hablar de la posmodernidad hubiese tenido una aceptación tácita distinta porque son categorías propias de la modernidad con las que fuimos resocializados también en los dispositivos de formación. Al aludir, primero que quería jugar con la pospandemia y la poscolonialidad, ¿no? Porque yo podría haber dicho aportes para pensarla en términos de decoloniales o descoloniales, sin marearlos, sin jugar al difícil de qué tiene que ver esto, simplemente más allá de las diferencias teóricas, este post, lo que quisiera aclarar, que no tiene que ver con la independencia, ni tiene que ver con adscribir a un no más colonialismo, sino que tiene que ver, en todo caso, con una memoria histórica, una memoria ética del mismo momento donde empieza el proceso de colonización en cualquier parte del mundo. Nosotros tenemos una historia que se repite, se va a repetir en otras formas y en otros periodos, quiero decir,
pero entonces ese post tiene que ver con un lugar histórico, con un lugar ético, de buscar justamente y señalar, articular, y como si fueran pedazos de un espejo roto, tratar de pensar con categorías propias, con categorías instituyentes, con categorías que desafíen esas mismas formas de pensar cuando se nos dice acá no hay nada por hacer, las cosas deben ser de un modo y no pueden pensarse de otra manera. Entonces quiero ser claro en esto, cuando se habla, porque es muy fácil desestimar, seguramente alguno habrá leído, ¿y qué es esto de lo postcolonial? Oh, una moda. ¿Y qué es esto? Uy, hubiese dicho otra terminología. Creo que ahí reside esta dificultad cuando uno, en cierta manera, alojamos al amo, en términos simbólicos, en relación a las formas en las cuales fuimos también narrados y en las formas en las que fuimos educados. Y con esto no estamos, yo no voy a hablar de desestimar, de rechazar y de negar. Simplemente lo que vamos a pensar o tratar de pensar en esta charla es cuando se presenta o cuando se presenta o se introduce con pretensión de universalidad y de totalidad cognitiva, de totalidad jurídica, de totalidad política y de totalidad narrativa. Ahí, cuando nosotros en la formación docente somos socializados y resocializados en principios solipsistas que terminan y empiezan en sí mismos como principios validados y validantes que nos han venido de afuera, esto no es rechazarlos. Aprendemos, los reproducimos, disfrutamos de una lectura, de una obra de arte, disfrutamos de la posibilidad de pensar, pero eso no debe necesariamente implicar la negación del otro ni el no reconocimiento de otras prácticas divergentes o de otras prácticas que entran en tensión o que han sido silenciados en esa búsqueda histórica de asumir a priori esa totalidad. En eso hay un camino, a los que nos interesa, las pocas personas, quiero decir, que por eso me interesaba mucho señalar que en el título aparezca lo de postcolonialidad, para aunque sea quede resonando en las camadas de futuros maestros y nosotros, esta idea de generar una memoria jurídica, una memoria histórica, una memoria narrativa ética que nos lleve responsablemente al sentido no solamente del pasado y que es necesario, también del presente y también del futuro, en relación a esos colectivos y esas minorías que también históricamente han quedado afuera. Entonces, no es negar, como decíamos, las categorías y los dispositivos con los cuales hemos sido narrados ni enseñados, sino articular, agregar, pensar desde un pensamiento, valga la redundancia, situado, local, crítico, comprometido, también en una clave que este post o lo descolonial permite pensar una agenda política, una agenda pedagógica que no sea solamente en los circuitos ya conocidos y establecidos de la modernidad, en donde ustedes, insisto en esta idea, si yo hubiese dicho en la posmodernidad, los alumnos y la posmodernidad, todos más o menos, eso lo hemos escuchado, lo hemos revisitado en alguna materia, o lo hemos visto o leído en algún texto. Lo otro es, hay muchas más posibilidades de que esto no haya sido de esta manera. Entonces, esto después nos va a llevar a otra idea que intento desde la investigación, intento desde mis lecturas, e intento desde mi producción y desde la docencia, en algo que trato de reunir como dos grandes significantes. Por un lado, que la historia nos enfrenta a procesos de deconstrucción de los Estados-nación. Así como en la historia siempre leemos, y ustedes habrán leído también en un pasaje por la historia de la educación, y habrán leído por las distintas formas de organización institucional, siempre se hacen alusión a los procesos de construcción de los Estados-nación. A mí me interesa también en esta historia presente, en esta práctica instituyente que sin buscarlo ni elegirlo nos puso el virus sobre la mesa, la necesidad de pensar lo actual y el acontecimiento como mirada política y eso plegado a los dispositivos de formación,
poder pensarlo desde esta idea disruptiva y pensarlo en función de lo que son los procesos de deconstrucción. Y en esa mirada a mí me permite pensar, o me permite tratar de distinguir o habilitar la pregunta por los dispositivos exógenos de formación docente. Esto para no marearlo, porque esto lleva quizá un tiempo, pero aunque sea que queden resonando estas categorías que me interesa compartir con ustedes, tiene que ver con que si buscamos los principios colectivos o de análisis en las mismas formas de resocialización que la modernidad nos dio en un tiempo histórico que tiene que ver con nuestro grado cero. Después voy a hacer alusión a esto, y a Barthes, cuando hablo del cero, cuando Barthes habla del grado cero de la escritura, nosotros podemos pensar el grado cero de la colonización, el grado cero también de esas formas de escritura, para poder interrogar otras y ampliar esas matrices de formación y esas matrices también narrativas. Insisto en esta idea de cuáles han sido las historias y animarnos, ¿por qué no, maestros de primaria y maestras de primaria, cuando enseñamos la historia, cuando enseñamos un acto, cuando enseñamos una cuenta, cuando nos relacionamos con el otro, desde esta mirada transversal, tanto de la interculturalidad, de la diversidad, desde la pluralidad narrativa, desde matrices también semánticas, de voces distintas, y que históricamente, insisto, acá no, imagínense que no vamos a juzgar, eso es lo primero que nos enseñan los paradigmas de la historia, pero que en un momento tenían que ser silenciados para la cohesión. Ahora es un momento histórico donde eso se abre, pero nosotros, si conservamos los mismos dispositivos, esto que llamo exógenos de formación, vamos a encontrar las mismas respuestas y necesitamos dar, me parece, un salto cualitativo, verdadero, que, insisto, no tiene que ver solamente con lo tecnológico, sino con una mirada política, con una mirada regional, con una mirada situada, con una mirada acerca de las formas de enseñar, acerca de la forma de conocer, que me parece que se ponen en juego, y que este es un momento donde tenía que aprovechar sí o sí. Hay que hablar del poscolonialismo y de la decolonialidad como instrumento, como metáfora de deconstrucción, que permite una deconstrucción y que permite poner esa audibilidad, esa visibilidad histórica en un registro que justamente hemos sido narrados y hemos sido aprendidos en esos moldes cognitivos, en esos moldes jurídicos, en esos moldes políticos, nosotros mismos a desestimar y a no tener en cuenta. Por eso decía, si nosotros ya con una charla podemos hablar de historias de la educación en plural, me parece que es algo maravilloso que podamos animarnos a pensar en relación con eso. Aparte de tomarme un mate, quiero hacer en este momento, que ya vamos, Dios mío, cómo pasa el tiempo, y me falta un montón, pero quiero hacer un paréntesis. Primero, hacer lugar a que todo esto no es solamente deudor para un tipo de lecturas o tributario a un modelo de lecturas o un modelo teórico, sino que intenta pensar desde un registro de la práctica, de realmente de pensar una pedagogía y una formación docente, así como el gran Freire va a hablar de pedagogía de la liberación. Yo intento también pensar un poco antes de eso, en este juego, en estas categorías, insisto en esto, ¿no? Que animarnos a pensar juntos y colectivamente para que haya una pedagogía de la liberación. Primero hay que liberar a la pedagogía de su punto cero, como formas únicas de enseñar y como formas únicas en un modelo cognitivo, en un modelo jurídico y en un modelo político. Porque justamente lo que nos revela también la pandemia, desde esta mirada evaluadora, de esta mirada instituyente, de esta mirada narrativa, es que esos colectivos representan mucho a una parte y mucho menos a otra. ¿Cómo amplificar la pregunta del reconocimiento de los que hayan quedado por fuera? Creo que es un buen momento, un momento histórico preciso, que quizás pueda habilitar el diálogo para intentar transformar estas condiciones. Entonces, les decía, no es solo para intentar modificar un registro, ojalá la inclusión de lecturas otras que se pongan en diálogo, no que desechen, que se pongan en diálogo con las cuales ustedes se están formando o nos estamos formando. Incluirlas,
no como totalidad, sino, insisto, como este diálogo enriquecedor. Pero si nos interesa también cambiar una pedagogía anticolonial, una supremacía, tratando de ver ahora de recuperar los eventos de la pandemia, esto de lo que ha pasado con George Floyd, la supremacía blanca, tiene un correlato en la supremacía epistemológica, tiene un correlato en la supremacía de la producción capitalista y tiene un correlato en la supremacía narrativa. Esto sería también, este interjuego de poner en diálogo todo lo otro, también incluye aquí. Y quiero decir algo del caso nuestro, del caso argentino, porque esta charla que yo estoy dando hoy, estamos hablando de maestros, algo de maestras, y también históricamente en una fuerte idea que hace muchos años que también intento seguir con otras que nos ayudaron, nos han posibilitado pensar, esta idea de cuando se habla de la escuela, fundamentalmente se está hablando de colectivo femenino, de mujeres. Más del 95-96% de la radiografía demográfica está constituida por mujeres. Esto va de la mano también de una clave, de una pedagogía anticolonial que necesariamente tiene que ser antipatriarcal. Y no quiero dejar de hablar del femicidio de hoy para cuando las personas vean esto, también de una joven en Santa Fe. Visto esto, pero quiero decir, nos tiene que permitir la reiteración de estos hechos terribles, nos hablan algo de un sistema que está llegando al fin y que ojalá sea lo más pronto posible, que tiene que ver con estas prácticas de la dominación masculina, estas prácticas que también uno las encuentra ubicadas en los registros jurídicos, en los registros epistemológicos, en los distintos registros, hasta llegar a un momento que cuando este tipo de abordajes sean más familiares con el paso de los años, cuando estemos resocializados, cuando ya no, afortunadamente, siempre vamos a hablar de la condición humana, pero no de estas condiciones patriarcales, afortunadamente, y ojalá y es el deseo que eso no ocurra, entonces va a llegar un momento en que ningún gobernante, cuando entienda de cualquier partido político que sea en el mundo, que cuando comprenda que la educación está constituida fundamentalmente por mujeres, aparte de las tareas que realizan y esto y lo otro, pero cuando se entienda esa dimensión, ningún gobernante, ese es mi deseo, jamás se va a atrever a pagar el sueldo 20 días después, el lapsus, o en las vacaciones, post-vacaciones, o demorar el aguinaldo, o demorar en las cosas que hagan a la dignidad humana. Porque eso, sencillamente, cuando uno puede comprender esa radiografía y comprende en clave femenina y la historia, se va a dar cuenta también que entonces ese tipo de intervenciones son funcionales a la dominación masculina. Por muchas cosas, que ahora no va a poder la charla continuar, pero podría enumerar, desde, no es lo mismo si yo cobro 20 días después, que no necesito, se dan cuenta, ningún arreglo en el pelo, que no es algo que solamente como banal estético, ni comprar el alimento, ni si yo cuido a una suegra o a una ex suegra, ni si necesito más productos para la higiene personal en relación con una mujer, o la vestimenta, en fin. Ustedes se entienden lo que quieren, a dónde apunto la idea. Entonces, hay una visibilidad que es mi deseo también desde la mirada decolonial y postcolonial, va de la mano de la deconstrucción de la dominación y la supremacía masculina y de esos moldes jurídicos cognitivos que son los que la educación tiene que ser el gran espejo de poder transformar en las futuras generaciones. Y para eso necesitamos entonces dispositivos de formación resocializados en otras. Me gusta esta idea porque si no, no quiero que ustedes piensen tengo que desechar todo, tirar mi biblioteca. Y no estamos hablando de eso porque sería impugnada la charla. Más o menos, entonces, esta idea del principio postcolonial, la tensión con lo postmoderno y este juego que les decía que hubiese sido más interesante, que para ustedes como más habitual de escuchar, la idea de los rasgos instituyentes, evaluadora y narrativa. Entonces me gustaría ahora hacer como, cuando me puse a pensar en esta charla, no sé por qué, para pensar, ¿no?, de estas cuestiones,
recordé algo cuando era niño, muy pequeño, esto del streaming, ¿no? De ver ahí. Y me acuerdo ser muy pequeño y quedar como muy curioso, muy omnibulado, no sé cómo se dice, con un programa de esos que debían estar arreglados, por supuesto, y que era de un hipnotizador, y que si vos ponías una cuchara en tu casa, un lápiz, algo, le ponías ahí y supuestamente del otro lado lo doblaba. Esto digo como un juego de distensión para distender un poco, no políticamente, sino un poco hacer más amigable el ingreso a ciertas lecturas de la charla. Entonces yo decía, pero ¿cómo dobla? Era algo que me quedó evidentemente en la memoria. Yo decía, voy a hacer un juego parecido. Prepárense a escuchar, no, mentira. Pero quisiera, perdón, estaba leyendo ahí, pero no, era del chat privado. Que ustedes piensen, si yo les preguntara a ustedes en este juego inducido, ¿no? Traten de pensar las personas en el momento que escuchen esto o cuando vean esto, ¿por qué han elegido, por qué son docentes? Entonces voy a ir un poco más, no sé si les dijera a ustedes, soy docente o han elegido la profesión y la actividad de la práctica docente porque de chicos les gustó o porque toda la vida me gustó, ¿no? Y ahí yo les doy 3 segundos y espero, ¿no? Supónganse que hay 10 personas escuchando, ¿no? Para tomar una idea. Soy docente porque toda la vida me gustó. Hay muchas posibilidades que de ese universo de 10 personas, muchas de ellas, dijera, porque me gusta, soy docente porque me gusta enseñar. Maravilloso. Esto en los cursos lo vemos un montón y siempre aparecen, toda la vida me gustó enseñar. A los nenitos, a los viejitos de los amigos yo les enseñaba. Mi mamá me dejaba a los primos chiquititos. Yo les enseñaba las cosas a mis amigos de la primaria, secundaria. Siempre organicé. Aparece ese significante como articulador, como siempre me gustó enseñar. Bueno, eso por supuesto maravilloso, ¿no? Pero para que se entienda esta idea de tratar de pensar procesos de deconstrucción, ojalá llegue también un día, y creo que este es el desafío, tanto postcolonial como la idea que quiero tratar de que quede circulando o resonando en nuestros oídos, la idea también del COVID, la idea que creo que pone también sobre la mesa, es que si uno articula, trabaja, insiste, comunitaria, colectiva, pedagógica, filosófica, productivamente, culturalmente, socialmente, pensando un modelo de educación, un modelo de país inclusivo, un modelo de producción que no dañe la naturaleza, un lugar donde la supremacía blanca y la supremacía masculina sea cosas del pasado, donde la condición humana se dignifique por medio de la educación. Hago un paréntesis, el 2 de agosto es el aniversario de Sandra y Rubén, hablando de cuidado y hablando del lugar de la escuela de Moreno en la ciudad de Buenos Aires. Si todo esto hay una insistencia política transversal a lo largo de la humanidad, es muy posible que en 100 años alguien haga esta pregunta, y vos, ¿por qué sos docente? Porque me gusta aprender. Y se invierta el ejercicio y se invierta esa definición de esa pregunta histórica, en donde la primera, que es cierto, soy docente porque me gusta enseñar, pero también todos los dispositivos de formación, todos los umbrales de construcción y de configuración y de reconfiguración de los procesos y de los sistemas de enseñanza, estos moldes que decimos a veces cuando me toca con gente muy pequeña, con estudiantes para introducir también el pensamiento descolonial, no subestimando esto de pequeños, ¿no? Pero como si una manera más amigable de ingreso, es decir, miren, hagamos de cuenta que ese 12 de octubre con los barcos primero bajaron hombres, no bajaron mujeres, bajaron hombres con espadas, y aparte de esas espadas tenían moldes jurídicos, todos los que hemos nombrado en esta pequeña charla, jurídicos, políticos, cognitivos, acerca del gusto, acerca de qué es diverso y qué no, acerca de lo normal y lo anormal como proceso incipiente. Moldes que debían ajustarse también acerca de qué es investigación y qué no es investigación, qué se puede investigar, qué no, qué es conocimiento y qué no va a ser conocimiento, qué hay que enseñar, quién merece ser enseñado, quién no. Y así podríamos seguir con esas preguntas y habilitándolas en forma permanente.
Entonces, también todos esos significantes y todos esos sentidos a lo largo de la historia, si bien no es lineal, si bien siempre hay resistencias, si bien, porque si no estaríamos ignorando la capacidad destructiva de las propias dinámicas de la historia, pero todo esto apunta a que haya como, no una manipulación, pero que haya muchas posibilidades tributarias a la historia, que frente a mi pregunta, soy docente porque siempre me gustó, porque me gusta enseñar. Pero si invertimos la economía de la distribución de estos conceptos y de estas prácticas a lo largo de la historia, puede haber posibilidades de que entonces, frente a esos registros, ¿por qué sos docente? Porque me gusta aprender. Y creo que la pandemia, desde este corte, yo dije que era instituyente, dije que era evaluadora, que era narrativa, y también en un punto, si bien es una pandemia siguiendo a otros pensadores capitalistas, y en otro punto también nos puede brindar ese doble marco, esa doble mirada de dónde vamos a ir por el camino, si vamos a incrementar la desigualdad, si vamos a incrementar, como pasó en el Chaco, que aprovecharon y quemaron y hubo una deforestación, y también en el Amazonas, mucho más aprovechando la cuarentena, o por el otro camino, vamos a ir por el camino de la humanidad, el camino de la empatía, el camino de la ética y de los principios, a lo que yo estuve a llamar, podemos llamarlo indistintamente, descolonial, postcolonial, humanitario. Cada uno le va a poner, en cualquier lugar donde esté alojada esa práctica, podrán encontrar, si quieren, la categoría que ustedes, como hacen los maestros y las maestras a lo largo de la historia, siempre lo han hecho también con el tema de los cuidados y de la enseñanza. Pero es muy posible, entonces, que no solamente eligiendo y solamente aludiendo a los dispositivos exógenos de formación, donde vamos a encontrar las mismas respuestas, nos arremanguemos y hagamos, como dice Bachelard, una ruptura del orden epistemológico y pensar también otras formas de pensarnos colectivas. Entonces puede ser que podamos encontrar ese tipo de respuestas que tengan que ver con el aprender. Pero para eso hay que hacer un proceso de deconstrucción, tanto histórico, global, económico, como un esfuerzo subjetivo también, personal, y creo que me parece que la pandemia permite pensarnos en relación con esto. De allí es donde, como metáfora también y como potencia pedagógica, me pareció que tenía la particularidad de graficar esto de lo ya conocido, que era el docente que apaga incendios, y como metáfora de la formación histórica, como distancia, esto de decir, bueno, ¿vieron ese dicho en la... ¿Quién no escuchó desde jovencito también? En la cancha se ven los pingos, ¿no? Nos lo han dicho a todos. Y, bueno, a lo mejor es un momento histórico donde esta superposición no está los pingos y la cancha como escindidos en dos niveles. Está todo mezclado, el hogar con la escuela, con el registro de la educación, de la pandemia. Pero es esto que decía al principio, como un gran caleidoscopio. Creo que se invierte también esta economía, este principio de visibilidad, que es absolutamente inédito y distinto, desafiante de los umbrales históricos, dogmáticos y digamos de lo que fue, dogmáticos e históricos de lo que fue la formación docente. Siempre insisto, no en esta linealidad para que no haya una impugnación de lo que uno está diciendo. No es que tenemos que estar de acuerdo y yo puedo estar equivocado, pero es desde mi lugar donde, insisto, elijo observar las prácticas y los procesos educativos, me dicen del tiempo. Entonces, esta metáfora histórica y que siempre hemos conocido, de apagar incendios, ahora necesita de una formación específica. Ya no es en la cancha se ven los pingos, que va a seguir coexistiendo, y eso también tiene un monto de lo que es la práctica, como vulgarmente ese dicho que se entiende desde el lugar que intenta apuntar y visibilizar. Pero me parece que lo que va a quedar, vieron que ahora muchas personas, muchos filósofos, pensadores, tratan de pensar qué va a quedar y qué no va a quedar. Por eso les decía que no es que no estoy pensando en términos tecnológicos, que eso lo dejo para otras inquietudes, sino que me interesa pensar desde este registro que les decía como de metáfora de Barthes, ir al grado cero
que permite una reconstrucción a partir de un momento histórico que puede ser definitorio en nuestra historia, para aprovechar como impulso instituyente. Entonces, dejar esto de lo que es históricamente la idea de apagamos incendios, esto que decía, la distancia de las graduadas y graduados, graduades nobles, que digan, bueno, ahora nos recibimos, pero esto es completamente distinto el aula a lo que nos han enseñado. Bueno, imagínense estos registros. Creo que amerita una discusión profunda, en mi caso, pensarla desde éticamente y políticamente de una mirada post y descolonial, como decía, para no ahora distinguirla o no hacer toda la cuestión desde qué lugar de enunciación podríamos diferenciar a cada uno, pero sí entender que es la colonización lo que tiene como punto de partida y pensarla a partir de ahí desde un lugar de construcción, de ampliación de los márgenes, de violentación de esos propios moldes y que lleven entonces tanto a este lugar del elijo porque me gusta aprender, que si bien coexistió por supuesto también con la primera, y también esto de ameritar una formación específica en los planes de estudio de lo que tiene que ver con la lectura de la realidad y que no quede a priori al cada individuo, o sea, que quede a merced de la propia lógica o la propia capacidad del sujeto, que eso históricamente tenemos pensamiento, entendimiento, se puede estar, sino que haya una matriz inédita de formación docente que no necesariamente apunte a los dispositivos clásicos de la formación, no que los rechace, pero la pregunta por el reconocimiento de que son dispositivos exógenos, y pensar cuáles son los endógenos, los propios, los situados, los localmente, los regionales, a nivel político, de todo lo que he tratado de decir, para ponerlos en diálogo con nosotros y que esa potencia de la docencia pueda también amplificarse ante los momentos de emergencia. Y que no quede entonces al libre albedrío o que, insisto, a la propia práctica o la propia idea del sujeto, sino que pueda haber una formación transversal, que por eso era el juego de la emergentología. Como un médico, ha salido en un diario local en la capital una nota de hace un mes, 2 meses atrás, de unos médicos del sistema público de medicina, y ya prometo terminar, y en donde decía, toda la vida estuvimos esperando, epidemiólogos, decía, toda la vida estuvimos esperando este momento. Claro, cuántas pandemias se han formado todo a lo largo de su carrera, su investigación, sus estudios, sus publicaciones, sus prácticas, tienen que ver con lo epidemiológico. Entonces, dice, por un lado, estaban bajoneados por todo lo que estaba pasando, pero esperanzados de que todo eso podía ser puesto al servicio de la práctica, de una práctica específica y real. Entonces, ya no es el apagar incendios, una formación transversal y específica como posición también ética y laboral y subjetiva y en relación a la práctica que permite, después te gustará más o menos el epidemiólogo o epidemióloga, pero uno no puede decir que no ha recibido una formación específica frente a eso, a diferencia de nosotros, que uno, insisto, si queda en términos personales o en el libre albedrío, siempre el sujeto va a poder hacer, nos ayudamos entre todos, todas, todos, como quieran. Hay una solidaridad colectiva, hay una solidaridad en la condición docente, pero también tenemos que reconocer que esta idea, siempre pongo esta idea histórica de menospreciar la coyuntura como no importante, siempre pongo un ejemplo. En la presentación, muy extensa, agradezco, me dio un poco de vergüenza y de pudor, pero esta idea de que yo intento desde hace muchos años pensar las reconfiguraciones y las condiciones educativas en contextos de emergencia a partir de lo que fue la crisis del 2001. Estas ideas que he tratado de compartir con ustedes nacen a partir de este objeto de estudio. Esto es un campo reciente en el cual ya voy camino a los casi 20 años o 15 años de estudio específico sobre ese tema de estudios, y los grandes congresos de educación llegan al año 2000, por ejemplo, para compartir con ustedes.
esta idea, esta apuesta, como entonces, inclusive para las lógicas dominantes o hegemónicas, esto que le decía, esto es investigación, esto no, esto puede ser conocimiento, esto puede ser anecdótico, el pensamiento descolonial, postcolonial, pone miradas, no diciendo esto no. Es maravilloso todo lo que ha ocurrido y todas las producciones de todos los congresos. Pero cuando se presentan solamente con ánimos de totalidad cognitiva, todo esto que estamos diciendo, y cuando alguien queda afuera, no puede dialogar, bueno, hay que buscar espacios, hay que generar espacios territoriales, epistemológicos, de pensamiento, de prácticas, en donde podamos estar todas las personas en clave colectiva, reunirnos por una mirada, celebrar las diferencias, no tener miedo a la diversidad y ayudarnos a pensar una historia horizontal y una formación docente también que sea tributaria de nuestra propia historia, que hace que seamos quienes somos, pero que también nos brinde elementos para actuar en la coyuntura, actuar y poder tener un enriquecimiento de la subjetividad y de la ética en la transmisión y en la ética de la interpelación que haga que esos colectivos, esas minorías, o esas mayorías, o esas formas de supremacía de las cuales hablamos, nos toquen y que podamos con las prácticas educativas ser también tratar de esas heridas coloniales que han quedado a lo largo de nuestra historia, que la práctica docente, que de hecho lo hace y lo ha hecho a lo largo de toda su existencia, ponerle más nombres y apellidos o ponerle más historias, ponerle prácticas, historias en plurales, y ser tributarios también de una historia global de la empatía, una historia de la amplificación de los mecanismos de reconocimiento del otro. Para eso entonces esta formación maravillosa, esta profesión que hacemos, profesamos y que nos interpela y que la habitamos, es la que me interesaba entonces, ya para terminar, esta idea, ¿no? De la idea del bombero, también como metáfora histórica, a la idea de la emergentología y la idea de la educación colectiva desde aportes para armar una agenda política descolonial o postcolonial y una agenda de formación docente local y situada. Muchas gracias. Miren, les voy a mostrar todas mis, como decía, computadoras ahí, todas mis anotaciones, mentira. Estoy lleno de papelito. Pero bueno, me queda un montón para compartir, pero me parece que si estamos en tiempo, para respetar los minutos que me dijeron, ya estoy. Decime que se escuchó, ya veo que me decían que no se escuchó nada. Sí, se escuchó. No, yo me había silenciado. Así que te voy a hacer una pregunta, un par de preguntas que bueno, acá compartieron. ¿Considerás que la pandemia es un acontecimiento que nos permite considerarlo como analizador de situaciones que ya estaban subyacentes? Bueno, muchas gracias por la pregunta. Adhiero también a la pregunta, que funciona como una suerte de lupa o de amplificador, ¿no? Es un analizador, pero un amplificador de, por supuesto, ciertas cosas, ciertas cuestiones que estaban, otras que permiten una mayor visibilidad, cosas que venían sucediendo, pero que quedan muy expuestas, producto del sistema mundo que estamos, ¿no? Vivenciando. Hay algo que queda mucho más expuesto frente a la intemperie, frente a las ciertas desolaciones, uno queda el sujeto y la propia perspectiva queda mucho más expuesta. Por eso cuando hablaba también esto de que era evaluativa o evaluadora, no era solo en términos colectivos, institucionales, también en términos subjetivos y personales. Te enfrenta a la propia existencia, a la propia idea de finitud y te enfrenta a decir, andate a tu casa. Pero ¿cómo? Si yo estoy todo el día de acá para allá, de las 7 de la mañana, bueno, flaco, flaca, flaque, ahora tenés que estar en tu casa, por un bien colectivo. Y la pregunta es, ¿qué es esto? Creo que en ese monto de ansiedades, esto en términos personales, después se van desandando, pero uno lo puede reproducir porque si uno da por pensado que todos tenemos computadora, que todos tenemos conexión, que las clases, por eso yo intenté, perdón, no es que sea autorreferencial, pero traté de diferenciarme cuando todo el mundo hablaba de
todo el mundo me refiero como todos poniendo el esfuerzo de algo que no se conoce. Esto no porque porque sencillamente los últimos casi 20 años he estado intentando tener algún elemento de análisis en este tipo de cosas. Mal hubiese sido que hubiese hecho todo ese currículum que dijiste que no me lo creo mucho y que pasa una pandemia y que no tengo nada que decir. Así, flaco, devolvé la beca, devolvé todo, me van a decir. Pero frente a esa posibilidad, me olvidé lo que estaba diciendo, pero de esto de la amplificación. Frente a eso, me parece que es necesario intervenir y actuar. Y hay una amplificación de estas situaciones que, bueno, que insisto, no son solamente económicas, no son solamente políticas, sino que marcan un modo de pensarnos y de cómo habitar el mundo. Bien. No sé si respondí, porque me quedé pensando otra cosa, pero después si me acuerdo te la digo. Está. En todo caso, si la persona que hizo la pregunta quiere volver a completarla para que la amplíes, te voy haciendo otra pregunta. En este tiempo desquiciado y crucial, dice acá la compañera Adriana, ¿cómo desconstruir esa narrativa que nos conforma y nos construye para dar lugar a la multiplicidad y a un modo de construcción postcolonial o anticolonial? Bueno, también muchas gracias por la pregunta. O sea, ¿cómo poder amplificar narrativas? Más o menos tiene que ver, tomando el mundo narrativo, es muy apasionante y es también, hoy estaba escribiendo unas cosas para intentar también, ahí me acordé que quise decir, esto perdóname, tiene que ver con el vivo, de la otra pregunta si no la dejo a mitad y intento también contestar esta. Esto de la continuidad pedagógica. Esto, viste que había algunos memes, es decir, los docentes armamos en 2 segundos te armamos un sistema con orgullo. Bueno, pero es mucho sobrecargarnos. Y hablar, si bien eso es maravilloso lo que han hecho las maestras fundamentalmente, pero también esto de el no tenerle miedo a la discontinuidad. ¿Por qué hay que darle continuidad pedagógica? ¿Por qué? ¿Por qué necesariamente tiene que haber continuidad? ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando hay discontinuidad pedagógica? No podemos poner el acento en la discontinuidad y en las preguntas que surgen. Nos animamos a preguntarnos qué pasa en la discontinuidad, porque en la continuidad nos sentimos más seguros aunque estemos caminando en alambre. Ahora, la soledad total de lo que implica lo disruptivo para pensar la propia práctica en la discontinuidad y actuar, no estoy hablando de discontinuidad quedarme así. Entonces creo que eso también, a eso apuntaba la pregunta anterior de hablar, prefiero hablar de discontinuidad pedagógica, ¿no? Por supuesto vincular siempre, pero no de continuidad. Y en esto de las narrativas, bueno, es una cuestión, les decía, hoy estaba tratando de escribir algo de que, porque este tipo de discursividades, más que de discursividades, tiene que ver con una solidaridad ética, va a hablar Barthes también de la narrativa, ¿no? El compromiso ético de la escritura. En un momento va a decir lo que diferencia a un Flaubert de Balzac, no es solamente un estilo de escritura, sino que tiene que ver, hay una problemática histórica y económica en el medio que hace que la escritura también y que la posición subjetiva del escritor y de la narrativa sea otra. Esto en el grado cero, que yo estaba hablando del grado cero de la escritura. Porque esto a veces miradas ético-políticas en cuanto a lo colonial, descolonial y lo postcolonial son fáciles de impugnar en el sentido de ¿qué te haces? ¿Vos qué apellido tenés? A ver, mirá, vos tenés un mate Stanley, mirá, el mate, vos sos de postcolonial. O sea, una mirada que también tiene la gente por supuesto, de decir, ¿verdad? Pero que no está escapando de lo que es la realidad, de lo que uno está queriendo observar. Por eso decía tanto mi énfasis, no es desechar, no es negar, es amplificar y que no se presente como una totalidad. Lo que yo pienso, usted tiene que reproducirlo de la manera, y no hay universo, así como te decía, no hay tierra, en la tierra plana hay 2 serpientes y detrás de Europa no hay nada hay de pensamiento, nada hay por fuera del pensamiento eurocéntrico. Entonces ahí es donde nos revelamos, ahí es donde nos decimos, y ahí es donde decimos, sí, hay
Hay historias, hay formas de mirar, hay formas de amar, hay formas de pensar, hay formas de narrar, nada más que no se han tenido en cuenta, ni jurídica, ni política, todo lo que he dicho, ni cognitivamente, al momento de establecer los sistemas también de la configuración de los procesos del Estado-Nación en el mundo, quiero decir, bajo esto. Y con esto no es rechazarlo, es decir, en el mismo momento que eso se configura, y en buena hora, y en un sistema que sigue siendo orgullo en el mundo de la educación pública en Argentina, también incorporar como instrumento político la mirada postcolonial, que tiene que ver esto que decía, ¿no? Que no es la independencia, no es el momento de, sino ver este compromiso y que te acercan a un mundo de lecturas, a un mundo de producciones, donde nos vamos a dar cuenta en el mundo también, en el sistema mundo, que esto se reproduce en partes de Asia, en el Caribe invisibilizado, en el Caribe europeo, que llamamos así, con esa contradicción hasta de decirlo, y en nuestra América Latina, sin lugar a dudas. Cualquier lugar donde... Por eso una crítica emancipatoria, y te lo devuelvo con un autor europeo, Adorno, va a decir, es en cualquier lugar donde se reedite un compromiso con el otro. Claro. Por eso uno no desecha, y mirá que era conservador Adorno, pero maravilloso, un filósofo maravilloso, pero uno, entonces, poder recoger de las distintas lecturas y aprender es maravilloso. Ahora bien, no sé si esta misma charla en Viena nos tendrían en cuenta a nosotros. No solamente en Viena, y perdón, voy a hacer algo disruptivo, total, ya que estamos, no solamente eso, ni siquiera sé si en Buenos Aires están atentos de lo que pasa en Rosario. Así que en eso, uno como una mamushka puede ir, y con esto también es como un camino que hay que tener cuidado, porque si no uno parece, hay autores que hablan, ojo, que el pensamiento postcolonial no tiene nada que ver con la revancha, por Dios, tiene que ver con el resentimiento, sino tiene que ver con poner en visibilidad. Nosotros estamos muy acostumbrados que nos vengan de afuera, también los expertos, los académicos, las académicas brillantes de acá, todo, me dicen que no hay en Chaco, no hay en Jujuy pensadores de la educación, no hay no sé, decime, de pueblos, de aldeas, de lugar. Solo tenemos que ser un grupo de 4 o 5, no es que me estoy diciendo que no estoy afortunadamente, pero quiero decir de 3, 4 personas con 60 títulos, que por eso me dio vergüenza cuando lo hablabas, y con esos 3, 4 referentes históricos decretan qué es educación y qué no, me rehúso. ¡Me enojé! Bien. María Fernanda Foresi dice... ¡Ah, gran Foresi! Los posts, además de generar ilusión de futuridad, conservan el control del relato. ¿Qué pensás sobre los discursos que proponen que la tecnología quedará instalada en la educación? A ver, justo el audio no entendí mucho lo de post que decía que congela el futuro. Los posts, además de generar ilusión de futuridad, conservan ilusión de futuridad, conservan el control del relato. ¿Qué pensás sobre? Sí. Perfecto. Justamente también, esa es una mirada posible también, por ejemplo, cuando uno piensa en la posmodernidad. Pero también la idea es justamente desobturar un control del relato en la teoría postcolonial. Es justamente tratar de pensar en desobturar los mecanismos de control cognitivos y políticos. Por eso decíamos que esto de cuando es lo post, que no significa independencia, no significa adscribir postcolonialidad como que no hay más colonialidad, o descolonial, sino no adscribir, sino esa lucha o esa mirada ética, esa mirada olvidada que ha tenido a lo largo de la historia. Habilitar que para nosotros, para estas teorías, lo que tienen en común, empiezan en el mismo momento que se toma contacto con la colonización. ¿Se entiende? Pero yo en la charla no quería explicar. En el mismo momento, ahí aparece el pensamiento postcolonial. En el momento que entra la cultura de la colonización,
El post significa todo lo que va a pasar a partir de ese momento de encuentro. Porque si no tendríamos que hablar, porque algunos hablan de descolonialismo, otros de poscolonialismo con las colonias del siglo XIX, o algunas las más últimas del siglo XX. Por eso, como para, en vez de ahondar en las diferencias, prefiero pensar que lo que tienen en común es la crítica de la deconstrucción de esto, ¿no? Y de incluir lo que ha sido excluido como totalidad política, como principio universalizante de la totalidad. Y lo que pienso de las tecnologías, me parece que sería, bueno, yo no soy muy tecnológico, lo padezco, lo sufro, me acordé justo, Adorno ya en la década de, hablo de Theodor Adorno, ¿no? En un libro, Educación para la Emancipación, va a hablar de que lo que es realmente novedoso para la tecnología, estamos en la década del 60, post Segunda Guerra Mundial, que va a decir que la tecnología en sí misma no es de avanzada o no de avanzada. La tecnología, Benjamin también antes va a hablar, antes de que su partida, ¿no? De su suicidio, pero va a hablar también específicamente de estas cuestiones tecnológicas. Pero Adorno, unos años después, va a decir, lo importante no es en sí mismo el recurso tecnológico que está hablando y pensando en la televisión, Adorno. Es si lo que va a transmitir responde o no a una conciencia de avanzada. Ahí está el acierto. Va a decir, ya en la década del 60, sin poder vislumbrar nada de esto. Me parece que la tecnología es maravillosa cuando está al servicio de una conciencia progresista, de una conciencia de avanzada, y por supuesto que hay cosas que me parece que han quedado. El otro día en una charla, no me acuerdo en qué, algo que estábamos dialogando, tendría que ahondarlo más, pero contestándole a Fer, me parece que lo que va a quedar... y en una reunión que teníamos de un comité con Liliana Sanjurjo, Alicia, Caporosi, Norma y Adriana Colani, estábamos hablando, le decía, yo creo que va a quedar, lo que va a quedar de todo esto es una legitimidad que obviamente Weber no pudo contemplar en su época, pero que las formas de racionalidad, ¿no? Lo que queda de esto, creo, es un estatus de legitimidad que no lo tenía, porque gente que se ha dedicado a educación o desde las distintas disciplinas al enfoque tecnológico hay desde 1990, y antes también, perdón, pero quiero decir con el auge de las primeras grandes saltos tecnológicos, no sé cómo decirlo, porque me he dedicado, pero siempre ha habido investigadores que se han dedicado específicamente al aprendizaje de las plataformas, de las carreras, de la Universidad de Quilmes fue una de las primeras, y también de otros lugares, la Universidad Nacional, ¿no? Y también acá la Universidad de Rosario, la del Litoral, un montón de universidades públicas que han estado trabajando con eso. Digamos, como punto de partida. Pero me parece que acá lo que se juega es esto de la legitimidad. Lo que creo que ahora, a diferencia de antes, que la gente le ponía su corazón y su convicción en el deseo de investigación, yo creo en esto y este es mi camino, y uno podía disentir o no, te gustaba o no te gustaba. Pero creo que lo que esto permite es dar un estatus forzoso de legitimidad. A nosotros nunca nos hubiese ocurrido, es más, yo he colaborado en las escuelas de posgrado muchos años de la Universidad, de la Facultad de Humanidades y Artes, y no directamente ante la posibilidad de un jurado que no iba a ir presencial, la tesis se caía. O sea, no había forma, directamente era como si era algo irrealizable e impensable, y también, vamos a decirlo, y también me hago cargo, dado como un estatus de poca seriedad. Sí. Si había alguien diciendo, ¿qué es esto? Ahora creo que esta situación, me hago cargo de mi ignorancia, no estoy diciendo, ¿no? Pero digo, creo que esta situación lo que nos ha movido todo es decir, bueno, hay una columna, esto por eso decía como otro principio de los mecanismos de racionalidad de Weber, o sea, hay que incorporar el estatus de legitimidad de lo virtual en no digo para quedarse absolutamente, pero digo que si yo antes de la pandemia, 2 días antes, viajé a la Universidad de Tucumán de jurado de una tesis. Fue en 3 días. Es maravilloso, es carga. No me gusta hablar de carga pública, pero es así como han viajado por mí o por otros, uno tiene que viajar. Entonces, fue hermoso todo eso, pero si vos decís, si está esto, hello, déjame, me tomo con el mate en mi casa, no me como el peligro de la ruta, de los micros, de esto, 3 días sin dormir. Y creo que en ese sentido ha llegado para quedarse negociando ciertas cuestiones. Y las personas, yo he visto cosas que las personas que les salen naturalmente,
como seguramente Fernanda y los docentes hacen cosas maravillosas. No es mi caso. No creo. No creo porque, mirá, acá, además de un montón de agradecimientos, hay un montón de halagos para vos, ¿eh? Así que no creo que sea así, Pepe. Bien. No, pero de tecnología hay que saber. Yo no sé hacer, le iba a decir a Alejandra, decime qué es esta plataforma, qué bueno para hacer tal cosa, dónde carga, a dónde compro el Walkman. No sé nada. En serio, no es que me... Sí, el que tiene esto, el que puede dar clase, como vos, Fernanda, cualquiera, una clase, dar una clase hermosa, y sabe de esto, es un golazo. Ajá, sí, ya lo creo. Bueno, acá Silvana dice, considerando el contexto actual y pensando en el futuro entonces, ¿por qué los docentes siguen realizando prácticas educativas tradicionales, tanto dentro del aula como de forma virtual? A ver, voy a tratar, no sé por qué la mente me llevó mientras escuchaba a una respuesta, ¿no? Para deslindar de responsabilidad de ciertas cuestiones a los docentes. Y algo de la propia práctica como maestro de primaria. Todos los que fuimos maestros, los que somos, los que pensamos en la escuela, nos sentimos ahí cómodos, sabemos, salvando, como todo, no poner una totalidad también como todo como ley, pero todos sabemos, por más que nos creamos progres, que nos creamos esto, lo otro, cada vez menos, ¿no? Pero hubo momentos de nuestra historia, de nuestra biografía de la formación docente, que vos decías que no me toque el acto tal, que no me toque el acto tal, que no me toque el... ¿Cómo hago si me toca el 24 de marzo? Uno lo sabe cómo se ve. ¿Cómo hago si me toca el 12 de octubre? ¿Qué hago con Colón? ¿Fue bueno? ¿Fue malo? ¿Evangelizó? ¿Trajo la vida? ¿Lo matamos? ¿Lo hacemos? Eso en el universo de las prácticas, como investigador, este doble juego, en realidad que el lugar más cómodo que me siento en las escuelas es dando clase, con los niños es maravilloso el espacio y las niñas es maravilloso, y a partir de ahí, de este lugar de horizontalidad, compartir y poder vislumbrar los espacios y las categorías con las cuales intento pensar. Yo, ¿qué quiero contestar o qué intento contestar? Que si la población civil, y lo he dicho por ahí en las clases, todo eso, generalmente no tiene acuerdo acerca de Colón al día de hoy. Y esto que decía antes del año 2000 y la educación, o un área de vacancia en los postcoloniales, cuando estábamos reunidos, me dicen, hay 10 personas. Yo decía, bien, metí Newell. Yo siento que metí Carnegie Hall. Porque cuando hablas son 4 personas, 5, somos 2, 3, nos juntamos 2 y discutimos un texto. Así que yo me siento un rockstar, con pelo largo y todo ahora. Pero, si la población civil tiene dudas en relación a lo que pasó, por ejemplo, con la dictadura, como un tema que se reconoce la población civil como un tema inquietante, ¿se entiende? ¿No? Los educadores sabemos nuestra posición, sabemos qué se hace, pero sabemos también que depende en qué escuela uno está, tenés que estar sin negar lo de uno, tenés que caminar con otra pisada, porque con todos los que pensamos iguales es fácil hablar, sino que la lucha hay que dar en otros espacios también, y con otras miradas. Entonces, si algo que pasó hace 40 y pico de años todavía genera controversia, imaginad, más de 500 años como la colonización, imagínate con la historia reciente, también, imagínate con lo que está pasando ahora. Entonces, ¿por qué hice este recorrido? ¿Qué tiene que ver con la pregunta? Exigirle a los maestros, entonces, que tienen sus prácticas muy tradicionales, en realidad yo tengo que mirar la foto completa de la formación docente e intentar mirarla en relación a cómo se constituyó históricamente y cómo fueron los juegos y la dinámica de la historia que hacen que, por eso intenté con ese juego de hipnotizar, que si uno cambia los dispositivos de formación o intenta al menos habitarlos, rehabilitarlos, revisitarlos de otras formas y prácticas, es muy posible que en 100 años, así como ahora los niños o las niñas te dicen, como el hijo de una muy amiga mía, profesora de la cátedra que nos acompaña, Karina Capobiasco, que me decía, mirá, fulanito se va a casar con fulanito también. Y no sabía cómo le explicaba, y tenía 4 o 5 años, y le miraba y le dijo, porque ahora pueden. Y dice, que antes no podían. O sea, esa desnaturalización frente a eso, ¿no? Creo que lo que
las políticas públicas pensadas en gran escala, acompañadas de la transformación de prácticas, permiten cambiar el sentido. Que llegue que uno, por ejemplo, pregunta, y uno esto lo ve en la diversidad, si bien falta un montón todavía, en las prácticas, son procesos largos, que los efectos se ven muchas veces, que son construcciones, las construcciones sólidas, como nos enseñaron los cuentos de los 3 chanchitos, no me gusta como moraleja, pero que construir la casa de ladrillo y que no la borre el viento es un trabajo subjetivo, un trabajo político y un trabajo colectivo. A diferencia del chanchito, no es individual, sino es de todos. No sé por qué salí con el cuento, pero bueno, creo que me van a entender. Bueno, no sé si alguien más tiene alguna pregunta. Bueno, acá a todos es muy interesante tu charla. Bueno, un montón de halagos y elogios para Pepe. Muchas gracias. ¿Algún otro que quiera hacer alguna otra pregunta? Bueno, que es enriquecedora tu charla y bueno, todos dicen acá la humildad de un grande. Gracias, profe. Somos todos deudores de lo público y creo que cambiar, sinceramente esto lo vemos también en las cátedras donde estamos en la universidad pública, esto, animarse a pensar desde otro horizonte, es también animarse a pensar no desde las verticalidades que nos han enseñado, que también son tributarias a las lógicas administrativas y a las lógicas de pensamiento también de antaño, que uno no las rechaza, pero hay que animarse a pensar otras formas. Nosotros decimos a los estudiantes, sin ellos no estamos nosotros, pero no como un lugar demagógico. Y esto no tiene que ver con la autoridad, tiene que ver, digamos, cuando tenemos que decir las cosas se dicen, pero no desde una dominación del otro, como principio fundante, como punto de partida. En eso nos convoca a todos ser docentes, por ejemplo, de la universidad pública o de la escuela pública, en este momento donde estoy, pero en las horas o en los reemplazos cuando voy, pero ser docente en la universidad pública, somos todos compañeros, compañeras, desde los docentes adscriptos, profesores, hasta mis compañeras, que nombré Karina o Varina Granati, y estaban Lucía, Nicolás, somos todos un equipo horizontal para pensar. Y eso es lo maravilloso también de generar desde esa horizontalidad, generar conocimiento, aprender, por ejemplo, esto que decía Fer, en el caso estoy pensando esto de la cátedra de la universidad. Gracias a Dios que tenemos una doctora en comunicación y los chicos millennials de adscriptos, que me sentía, digo, chicos, no sé qué es un canal de YouTube, de esto, de lo otro, y bueno, nos ayudamos entre todos. Y eso que en una figura, cuando yo hacía una descripción, el adscripto ni podía hablar. O sea, aprender era el lugar del silencio total, el lugar de dominación, prácticamente estoy como exagerando, ¿no? Pero ese era el lugar como histórico de la figura, bueno, esto es un camino, empezás sin hablar, empezás callado, empezás mirando abajo, de a poco vas a subir la mira, estoy hablando exagerando, ¿no? No, digo, de ahí como principio, como matriz colonial de lo que es el conocimiento, a eso quiero ir, no estoy hablando de una práctica específica de una institución, que también las puede haber. Entonces, esto, y si no estaban estos compañeros, estas chicas, estos chicos, quedaba pedaleando en el aire. Entonces, realmente no es un lugar de demagogia, sino que uno es una horizontalidad. Entonces, y somos deudores de lo público, somos deudores y más en esta pandemia, ¿no? Y los docentes que se están cargando, por eso, encima que los docentes se han cargado la pandemia a los hombros, que reproducen una escuela virtual, pero estoy hablando de escuela no tecnológicamente, el vínculo, la peculiaridad del vínculo, que es una construcción de la modernidad maravillosa, y que es algo íntimo, y que es algo específico, y que llevó muchos años de alianzas, y de batallas, y de tensiones. Ese docente que se conecta, o que lleva, como digo, a caballo la maestra, y deja y clava las tareas, está reproduciendo en ese momento, en asincrónico, el vínculo íntimo y el vínculo sagrado de lo que significa la docencia, el de estar siendo pensados por, ¿no? ¿Se entiende esto como una categoría de auxilio? Se me cortó internet, no tengo nada, pero yo estoy seguro, estoy en mi soledad. Hay un maestro que en este momento puede estar pensando en mí. Y eso puede ser un rescate de la subjetividad.
aunque sea cada tanto. Y eso es por eso siempre va a ser mi defensa a las maestras, y por eso tiene que ver esto y mujeres, que no es un dato menor, para comprender en la totalidad. Por eso digo, de cargar con lo tradicional, digo, es verdad, yo entiendo a qué apunta, no tengo un discurso romántico, perdón que te interrumpí, también soy crítico con muchas prácticas de la docencia, sin lugar a dudas, lo sabemos, soy maestro, no es que digo, bajo de un ovni, estoy ahí, a veces nos queremos matar entre todos, respetándonos y todo, pero bueno, pero lo que no puedo decir que el maestro es tradicional, tengo que mirar en perspectiva, lo que decía, un sistema que fue tributario a un proceso prácticamente de verticalidad del conocimiento, eurocéntrico, verticalista, y que es necesario revisar y formar otras formas de autoridad, otras éticas de transmisión, decir, estas son maravillosas en un momento histórico, ahora no, pues bueno, ¿cómo continuamos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo vemos? ¿Cómo seguimos? Por eso todos esos títulos que vos nombraste tenían que ver con una seriedad, como pareciendo, a ver qué voy a escuchar, pero en realidad no significan nada si se presentan como un dispositivo de poder y de dominación. Lo único que tienen que dar cuenta esos títulos es de una inquietud mía y que sigue la inquietud. Entonces, y que esa es el conocimiento solo sabe de búsqueda, no sabe de llegada. Tiene que ver con eso, pero no como diciendo, no, hagan y lo que digo se inviste de verdad. No, de ninguna manera. Es un camino posible y compartido. Tal cual. Bueno, acá te preguntan también, Verónica, ¿alguna consideración sobre la experiencia de los niños cargándose la escuela pandemizada al hombro también? Perdón, no entendí. ¿Me repite la pregunta hace ahorita? Sí. ¿Alguna consideración sobre la experiencia de los niños cargándose la escuela pandemizada al hombro también? Sí, por supuesto, también tengo de eso, y creo que también los distintos registros de los que tenemos suerte de habitar y de estar cómodos en nuestras casas, aparte del esfuerzo terrible de dar clase, pero estoy hablando ahora como docente de la universidad, donde en pocos días voy a tener mi sueldo depositado, con muchos años de antigüedad y con como mucha presencia de horas en la universidad, no me salía ahora. Eso me implica también una responsabilidad ética, no de un regocijo de acerca de quién uno es, sino la responsabilidad y la visibilidad. En esa responsabilidad yo he podido escribir o he podido compartir distintos escritos donde intenté manifestar esto también al principio de la pandemia. Esta sobrecarga, comprender en términos históricos de la escuela, uno puede comprender también por qué ciertos síntomas de la culpa que habita el docente, porque ante cualquier crisis, el docente primero, por la duda, la culpa la tiene el docente. Somos el felpudo sanitario, o sea, ¿no? de ahora que se usa. Ante cualquier cosa, esto históricamente, la culpa del maestro, la culpa del maestro, la culpa de la escuela, la culpa de acá o de acá allá. Y a veces esa culpa y de ese colectivo hace que el docente, voy a estar en mi casa, ¿qué me van a decir los padres? ¿Qué me van a decir los otros? ¿Qué me va a decir el vecino? Yo tarea, planifico, los chicos, conectate, con un sentido de amorosidad, con un sentido de compromiso, pero que en mi mirada, lo que observé, un fuerte sentido de culpa, es decir, mira, antes que me critiquen, doy todo, hago esto y esto y esto. Y realmente se sobrecargó demasiado, pero que no es más que hacer un RAM entre sobrecargas y sobrecargados. Creo que de nuevo hay que ir al grado y al punto cero de esto que intenté compartir con ustedes, que tiene que ver con la matriz. Discutamos el punto cero, el momento de configuración y reconfiguración de esto. ¿A dónde remite esto? Para mí, y esta charla, a la desestimación de todo lo que tenga que ver con un tiempo cualitativo y no estandarizado y no capitalista de las prácticas. Entonces, yo tengo que dar cuenta de este tiempo. Si yo digo, quédense tranquilos, no sé, para decirte ahora, para no sé, me recuerdo el que haya leído Alicia en el País de las Maravillas, de Lewis Carroll. La pregunta cuando le dice, ¿y cuánto es? Le pregunta a Alicia al conejo blanco. No me acuerdo si alguien está ahí, pero dice, ¿y cuánto es para siempre? Un segundo puede ser para siempre.
¿no? Sí, pero para eso se necesita incorporar una reconfiguración temporal distinta que afirme el sentido de verdad de las prácticas cualitativas, que no tienen que ser retraducidas necesariamente en 5 horas todos los días. Una mirada, un ejercicio, una condición de la práctica, a lo mejor en 20 minutos, en 10 minutos, pero con toda esa no sobrecarga, pero tiene que ser acompañada de una simbolización social que le diga, pero esto es que lo hiciste en 10 minutos, esto lo hacías en 5 horas, y te lo dice alguien que su primera carrera de grado, que soy músico, no te dice, ¿qué estudias? Música. Bueno, eso para vos, ¿pero qué estudiaste? Bueno, yo después estudié otras cosas, pero está mal eso, pero no para callar a la gente por estas inquietudes. ¿Pero cómo? ¿Por qué? Porque todo lo que tenga que ver con incluso ya en la cuestión de las artes, es en sí mismo una mirada descolonial en el uso del tiempo y en el currículum escolar. El especial, el que está... bueno, no importa, ¿no? Como una vez en una reunión, dando estas clases, intentando compartir, se dijo, bueno, vamos a tratar temas muy importantes, los de música, educación física, se pueden ir. Y tú, ¡bien! Sí. Ya eso ha cambiado mucho. Pero quiero decir, esto nos obliga a pensar, entonces, las jerarquías del uso del tiempo. También, en relación al tiempo cualitativo y la no significación como importancia, todo lo que no sea en los usos estandarizados ni capitalistas del uso del tiempo redituable. Todo lo que se aleje de la metáfora de lo cuantificable es desestimado como un no conocimiento. Y de ahí, a ver, ¿por qué nuestros hermanos indígenas, no quiero ahora tener la charla, le decían vago, todo eso porque solamente trabajaban para la subsistencia del cuidado de la naturaleza y para el cuidado de poder comer y para poder tener. Después cantaban en grupo, leían, hacían sus oraciones sagradas, cuidaban la tierra, pero que eran unos vagos, este es un vago. Hay un continuo histórico por lo menos para esta lectura postcolonial y decolonial, que hay que, esto cuando digo remitirse al grado cero, que de ahí a decir, ¿vos qué estudiás? Bellas Artes. Dale, déjate joder con eso. Yo quiero saber de todas las maestras que estén aquí, que maravillosas, seguramente me equivoco, pero si algún hijo o alguna hija le dice que va a estudiar actuación, se va a morir de hambre. Después va a decir, sí, lo importante es hacer lo que te gusta, el deseo, sí. Pero a lo mejor hay una voz colonial de la que va a decir, no, por favor, no. Es broma, digo como metafóricamente para que se entienda la charla, ¿De dónde van esas raíces? Bueno, me parece que ha sido sumamente enriquecedora este encuentro y esta charla que hemos tenido con vos. Para mí ha sido un placer compartir este espacio y que me inviten para poder de alguna manera ser la interlocutora, así que les agradezco a mis compañeras. Y bueno, un placer enorme. Todos te mandan un muy cálido abrazo y un saludos y bueno, elogiándote. Así que bueno, esto es para vos, después los vas a leer en forma personal. Quiero hacer una invitación. Ahora que te escucho, que las personas que quieran nosotros tenemos, junto al profesor José Goiti, un centro internacional de estudios en problemáticas educativas contemporáneas, también dando una batalla epistemológica en relación a esto y de los acontecimientos en la educación. La persona que quiera sumarse es bienvenida con grupos de estudio, con todo eso, encantados, ahí estaremos. Después vamos a ver cómo con todo esto, pero que estos son grupos horizontales, como decíamos, y de aprendizajes mutuos y de enriquecernos, no que la universidad mira a la escuela, sino que desde la escuela y de las prácticas dialogamos con lo mejor de cada uno, nos complementamos. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Agradezco en nombre de la audiencia que está aquí. Te agradecemos por haber estado con nosotros. Y bueno, me despido de vos y bueno, invito acá a la profesora Alejandra Fernández Veloso y a Griselda Dirié, que bueno, te van a
formalmente despedir de vos. Bueno, muchas gracias por la calidez, por todo. Hola. Hola, José. ¿Qué tal? Menuda tarea que nos dejás, ¿eh? En esta pandemia, en este distanciamiento social, ¿no? En este tiempo sin tiempo. Sí, bueno, esta cuestión de que vos soslayaste, ¿no? En que los docentes nos tenemos que empezar a preguntar sobre la pedagogía, ¿no? Esta pedagogía situada que nos estás invitando a realizar, ¿no? Y como decía Freire, ¿no? Esta cuestión de hoy más que nunca de ser un docente comprometido con su realidad, ¿no? Esto que implicaría la toma de una posición crítica, política, ¿no? Y que ahora te comprendo. Yo te he leído en esta cuestión en un artículo que hiciste de las irrupciones sociales, políticas y económicas y culturales que atraviesan las instituciones, y bueno, y en esta ocasión nos reinvitás otra vez a pensar, a repensar las formas de enseñanza y de aprendizaje que tenemos que hacer, ¿no? Y vos diste en una tecla muy importante que los docentes nos tendríamos que organizar mejor, ¿sí? Pensar en colectivo para realizar un lenguaje apropiado, ¿no? Más regional, más institucional particular, ¿no? Esta cuestión de esta invitación estéreo, ¿sí? Y me quedo con esto de los rasgos narrativos que hablaste vos. Muy bueno para pensar un modo, ¿no? De buscar y articular las categorías propias de cada institución, propias con sus propias problemáticas, ¿no? Así que muchísimas gracias, te agradezco enormemente la participación en este conversatorio, y a Alejandra y a María Ale también, que estamos participando, ¿no? En esta... No. Y vos hablaste también sobre una cuestión de la participación activa de los docentes, ¿no? Esta cuestión de cómo se armó el ciclo, ¿no? En que las profesoras de cuarto año estemos acá presentando a los diferentes locutores que hablan de su especificidad, ¿no? Así que muchísimas gracias, José, y ahora le doy el pase a Alejandra. Muchas gracias a vos, a ustedes. Está bien. Hola, ¿qué tal a todos? Les agradezco muchísimo la participación, la gente que ha estado muy activa en el chat, les agradezco mucho, agradezco infinitamente a José también por su generosidad, por estar presente en este ciclo, que bueno, que fue muy rico y realmente muy significativo. Ustedes ya saben que este es el segundo encuentro que tenemos de este ciclo. El próximo encuentro va a ser el 24 de agosto con la presencia de Liliana Sanjurjo. Y el último encuentro de este ciclo va a ser el 28 de septiembre con la presencia de la profesora Claudia Ortega. Así que, bueno, los esperamos para los próximos 2 encuentros y desde ya agradecida infinitamente por tu generosidad, José. Por favor, somos maestros, maestras de escuela. Acá preguntan, perdón, antes que cerremos, ¿dónde y cómo contactarse con el grupo de estudios de problemáticas? Bueno, mira, ahora estamos, tienen mi correo personal, pero también tienen, si quieren ver y escuchar de estas cuestiones, con esto que decía de los profes de la cátedra, tenemos un canal en YouTube que es Pedagogía Descolonial. Ahí hay clases hemos invitado a distintas personas, distintas personalidades también del mundo de la pedagogía,
que han accedido a dialogar con nosotros, también están las clases, porque entendimos como cuando ustedes hicieron una presentación de esto que tiene una amplitud, que esto uno lo tenía inesperado. Entonces, en el deber de lo público, decíamos, bueno, ya está esta diversidad, transformémosla en una potencia. Y nos hemos encontrado con algunos, entonces, esto que preguntaba también Fernanda, de lo tecnológico, ¿no? Si habían cosas que habían llegado para quedarse. Entonces convocamos a investigadoras amigas del CONICET, maravillosas, sobre Kant, lecturas sobre Kant, lecturas sobre Rousseau, entrevistamos a John Holloway, ahora próximamente en agosto vamos a tener un diálogo con Michael Apple, así que en ese canal, en Pedagogía Descolonial, están las cosas subidas, están de mis colegas, de las experiencias territoriales, locales, situadas. Dentro de poquito los profesores también y profesoras escritas van a hablar de Freire, para compartir y para dialogar y para descristalizar esto de la universidad y los institutos de formación, que es hora de nosotros aprender en la fortaleza de ustedes. Ahora que hablaste esto de Liliana, que siempre dice, bueno, el lugar de la práctica de los institutos, ¿no? Que tienen mucha experiencia en la formación pedagógica, nosotros a lo mejor mucha también experiencia en la investigación. Bueno, aprender y aprendamos, y también de todas estas dinámicas. Así que son bienvenidos, bienvenidas, y a partir de ahí nos podemos conectar. Muy bien, muchísimas gracias. No, a ustedes. ¿Listo? Listo, lo damos por finalizado. Bueno, hasta el próximo encuentro. Muchas gracias. Bueno, hasta el próximo. Que estén bien y a cuidarse, a cuidarnos. Gracias, gracias a todos y a todas. A ustedes, a todos por escuchar. Yo me quedo.